¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos compartiendo una vez más con el doctor Cuellar, hablando un poco de lo que es este proceso de cambio físico y lo importante que es tener en cuenta la salud mental. Bueno, gracias Vic por tus palabras. Me presento, yo soy el doctor Miguel Cuellar, soy médico psiquiatra. Estoy al frente del Centro Integral de Neurociencias. Nosotros en el centro tenemos un programa donde abordamos la salud mental de forma integral y dentro de nuestros programas tenemos el programa Pacto, que justamente aborda y acompaña a todas las personas que están motivadas para hacer el cambio en su estilo de vida, para hacer el cambio digamos, físico que están buscando, nosotros acompañamos desde la salud mental y desde lo emocional. Volvemos después de... ¿Cuándo fue la última consulta? Creo que hace, Un mes por ahí ya. sí, Un mes por ahí. un mes aproximadamente. Y venimos ahora a conversar, pero un poco más, para que la gente nos pueda escuchar un chiquitito. Claro, la idea de este espacio es un poco que podamos compartir un poco tu vivencia en todo este proceso en cuanto a tus cambios físicos, a tu salud mental, a todo lo que fue este proceso. Y también hablar un poco del otro lado también, cómo desde la ciencia que hay con respecto al tema del sobrepeso, a los procesos, a todos los cambios que se generan digamos, en ese momento que uno toma esa iniciativa. Y a propósito de eso, Vic, te quería preguntar, ¿cómo fue que vos arrancaste con la iniciativa de este cambio? Bueno, la verdad que el inicio de todo esto ya hace unos años, ya hace como 3, 4 años que decidí tomar cartas en el asunto con respecto a mi cambio físico porque ya me estaba sintiendo mal. Te había comentado que en una oportunidad estuve internado en COVID, tuve 16 días en coma y entré al coma con 200 kilos. Wow. Y la verdad que es un milagro que haya salido porque una persona con ese peso, en esas condiciones, debería no haber estado en este podcast. Pero me dio mucha conciencia haber pasado esa experiencia. Me di cuenta que necesitaba vivir mejor, necesitaba darle un respiro a mi cuerpo. Y comencé en ese momento, solamente que no tenía idea de cómo comenzar. No sabía qué herramienta, no es solamente... O sea, yo creía en ese momento que era hacer dieta y hacer ejercicio nomás, pero hoy, 3, 4 años después, me doy cuenta que son muchas las variantes en mi cabeza, que hay otro tipo de cuestiones internas que hay que saber manejar, gestionar, como para que un cambio físico sea sostenible. O sea, mi problema, mi condición no es de 15 10 kilos, estamos hablando de más. Y para vos, Vic, en tu experiencia, ¿la dieta te funcionó o no te funcionó en ese momento? Porque viste que mucha gente usa eso como una primera herramienta de arranque, ¿verdad? Dice, bueno, el lunes arranco la dieta o el lunes arranco con este plan de alimentación. ¿Te funcionó o no te funcionó? ¿Cómo te fue con eso? Yo creo que perdí la cuenta de la cantidad de dietas que hice Claro. y sí te puedo decir que todas las dietas que hagas son funcionales, te van a hacer perder peso, pero el problema está en sostener eso. Claro. Yo nunca hasta hoy pude sostener una dieta estricta, equilibrada por más de 3 meses. Y ya no importa la motivación, ya no importa el incentivo. Siempre llega un punto donde mi mente, al menos en mi caso, tiene un quiebre y ya no puedo saber nada de eso, ya no puedo seguir, ¿entendés? Y ese es un conflicto que hasta hoy tengo, que justamente lo estuvimos viendo nosotros en privado, en consultas, que creo que hay todo un trabajo que Claro, hacer. que hay que hacer con eso, ¿verdad? Sí. Porque justamente el problema es que la gente piensa que es una cuestión de voluntad. Es como que, sí, hiciste 3 meses, pero después tu voluntad se quebró o no tuviste la fuerza de voluntad. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos con el sobrepeso y la obesidad, que es como que ponen una mochila de mucho estigma y de mucho deseo de voluntad hacia el tema de la obesidad, ¿verdad? O sea, como que siempre tu culpa es que vos estás como estás, ¿verdad? Ujú. Y es como que no olvidamos, y yo creo que hoy con el auge, digamos, los análogos GLP-1, es como que se revirtió un poquito más eso y la gente empieza a entender que esto es una enfermedad, que es mucho más complejo que simplemente hacer una dieta o comer menos, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, o sea, imagínate cuando abordamos este tema, imagínate lo que es tener un apetito diferente. O sea, que hay gente que se sacia con
una hamburguesa, hay gente que se sacia con 5 hamburguesas y hay gente que no se sacia. Entonces ahí lo ya hablamos de biologías diferentes, de cuerpos diferentes, o sea, poner todo el peso en la voluntad siempre fue un error, pues siempre es algo que nosotros hicimos. Así mismo, eso es justamente algo que estuve trabajando en este tiempo. Entender que es difícil cuando se trata simplemente de la emoción de querer hacer o simplemente decir, no, hoy estoy motivado y voy a tratar de hacerlo, porque todo eso es como que tiene fecha de vencimiento. Y lo que me pasaba mucho también en veces anteriores que intenté el cambio físico es que cumplía, por ejemplo, los 3 meses de entrenamiento, 3 meses de dieta, y llega un punto donde me quiebro y ya no aguanto más y como un día mal, después el otro mi mente ya me dice, no, ya está, ya no podés, ya te sentí culpable, ya cagaste luego, entonces es como que hay como un círculo vicioso más o menos de la misma cuestión que me pasa que está todo bien, después está mal, se extiende lo malo, volver a tratar de empezar y es como que nunca logras un equilibrio en cuanto a la evolución. Siempre es para mal, que obviamente parte de la conducta, creo yo, Y de lo que ese, estuvimos bien. y ese pensamiento también que nosotros, digamos, en salud mental le llamamos pensamiento dicotómico o pensamiento todo o nada, ¿verdad? O hago toda la dieta o me voy bien a la vez y no hago nada, ¿verdad? Ujú. Como todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre estoy empezando de cero o, digamos, haciendo a full o me estoy yendo a comer, dejo el gimnasio, dejo todo. Es como que no hay intermedios. ¿Te Y parece? ¿Vos viviste cien por esa ciento experiencia también? 100%. Y lo que me pasó mucho también y que estoy trabajando también en eso es que siempre queremos esperar el, el, el ecosistema ideal para comenzar a Claro. hacerlo. Y fue muchas veces, qué sé yo, en un pasado, bueno, voy a esperar a ganar tanto como para tener mi comida saludable, para irme a tal gimnasio, voy a esperar a entrenar. Y llega un punto donde tenés todas las aristas que en algún momento pediste y te digo porque lo escribí. Y siempre aparece un distractor o algo en tu cabeza que te dice que te apartes, ¿verdad? Muchas veces las situaciones mismas de la vida, cambio de trabajo, como me pasó esta última vuelta, que me metí a un sector diferente laboral y la presión fue distinta y mi mente lo primero que hace es priorizar lo que es como más emergente y poner en segundo plano el cambio físico, ¿no? Y es algo que yo personalmente no entiendo y justamente también es lo que me gustaría hablar contigo, ¿verdad? Cómo poder llegar a tener, sin necesidad de que algo externo afecte al proceso, de cómo hacer que sea sostenible, porque no le entiendo a mi cabeza muchas veces. Bueno, y ahí es donde yo creo que es demasiado importante entender de que esto es demasiado complejo, que no es simplemente como una cuestión de dejo de comer y bajo de peso. ¿Por qué? Porque los cambios, yo siempre le digo a la gente, especialmente a la gente que se opera, por ejemplo, le digo, vos te operaste acá, pero no te operaste acá, ¿verdad? Tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, tu forma de percibir tu alimentación, porque genera hábitos, genera un montón de cambios a nivel corporal, a nivel físico, la forma en la que uno se sienta, la forma en la que uno piensa en la comida también. Eso es todo un tema también que hay que analizar. Ese cerebro, cómo está muy predispuesto siempre a volver a su estadio anterior, que es de sobrepeso, que es de obesidad, que es de ganar kilos, ¿verdad? Entonces ahí es donde es demasiado importante el poder reentrenar ese cerebro para medir, empezar a evaluar las porciones, para empezar a evaluar mi cuerpo, para empezar a evaluar las señales, porque nuestro cuerpo siempre nos da señales, ¿verdad? Siempre nos da señales. Y cuando nosotros empezamos a mirar esas pequeñas señales, realmente cambia totalmente la cosa porque nosotros podemos prevenir un atracón, podemos prevenir una comida nocturna, podemos prevenir el comer comida chatarra sin que necesariamente sea un atracón, que de repente eso es como que no están en los planes. Yo lo que veo que pasa mucho, ¿sabes qué, Vic? Que la gente como que idealiza. Bueno, el lunes empiezo la dieta y es como que no va a haber problemas. Yo voy a hacer la dieta y esto va a ser a full y si no hago bien es porque fracaso. Cuando en realidad en el medio hay un montón de variables. Ahí, como vos decías, un cambio de trabajo, cambio de pareja, insomnio. Tuviste 3 noches de insomnio. No es lo mismo despertarte a la mañana, hacer la dieta durmiendo 3 noches bien que no durmiendo bien. Claro. Lo que me pasó mucho también justamente en este periodo laboral es que bajo el estrés de tener que completar los deberes, lo que hacer, ¿verdad? Es ese momento donde tu mente te avisa que tenés que comer, pero ni siquiera es que sentís que querés comer algo sano, solamente basura te pide tu cabeza. No sé si es algo que pasa normalmente o me pasa a mí nomás,
pero cuando hay un periodo donde, o una situación donde hay estrés, no te digo malo, pero donde tu mente está muy activa, parece que tu cuerpo te pide luego, o sea, comer algo que no debes. No sé si es algo Sí, normal. sí, eso es algo que ocurre con mucha frecuencia porque ¿qué es lo que pasa? En ese momento tu cerebro necesita calmar los niveles de ansiedad y en general, en el corto plazo, lo que te calma la ansiedad es la comida chatarra, es la comida con mucho crunchy, con mucho azúcar, mucha grasa. Entonces, a corto plazo es lo que eso te genera tranquilidad. Entonces, tu cerebro, ¿qué te pide? Te pide directamente eso. Pero ¿qué es lo que va pasando a largo plazo? Ese mismo, o sea, eso mismo que es tu remedio en ese momento, que te calma la ansiedad, es lo que genera la enfermedad y genera una inflamación también en el cuerpo y hace que después vos tengas mayor deseo de consumir hidrato de carbono, grasa, dulce, o sea, un montón de cosas. Y obviamente la ingeniería de los alimentos entiende perfectamente eso. Claro. ¿Y qué es lo que te ofrece? Te ofrece algunas marcas de galletitas donde vos tenés el crunchy, tenés el azúcar, Ten la grasa. tenés la grasa, ¿verdad? Entonces, fíjate vos que cuando te pasan esas cosas, no es que vos pensás en comerte una ensalada. No, jamás. Lo que menos pensaba en un momento de crisis justamente es comer algo bueno. Y te lo puedo decir así porque me aparece la imagen en el cerebro, ¿entendés? Tipo, yo sé lo que mi cerebro quiere en ese momento, ¿entendés? Y es Bueno, muy loco. y al entender de que eso en realidad vi que pasa en ese momento, es una cuestión totalmente biológica, que está totalmente gobernado por neurotransmisores a nivel cerebral, empezamos a entender que eso es una enfermedad, que no es algo normal de que yo cada vez que me estreso piense en comida, que Mm. no es algo normal que yo cada vez que me sienta a comer coma 4 o 5 platos. ¿Verdad? Cuando empezamos a entender eso y empezamos a evaluar otro aspecto que no sea solamente el peso ni la grasa corporal, ahí nos damos cuenta que esto es mucho más complejo de lo que inicialmente pensábamos, ¿verdad? Entonces, está bueno empezar a entender de que no es solamente lo físico, no es solamente el comer el problema. Acá hay mucho más que hay que evaluar, ¿verdad? Y por eso también cuando nosotros hicimos la evaluación contigo, empezamos a ver otros aspectos. El cómo dormís, el cómo te levantás, tu nivel de energía durante el día. Pues yo no le puedo pedir a una persona que no durmió bien que haga ejercicio físico, ¿verdad? Yo no le puedo pedir a una persona que tiene sus niveles de ansiedad altos que haga una dieta. No le puedo pedir a una persona que tiene síntomas depresivos que de repente haga un plan de alimentación. Entonces ahí es demasiado importante que nosotros podamos entender que no es solamente ponerme el medicamento, no es solamente el operarme o hacer un plan de alimentación, es mucho más que eso. ¿Qué es lo primero que vos crees que, o sea, si bien soy yo en este caso, ¿verdad? Lo primero que yo tengo que hacer para poder comenzar, porque obviamente no hay una pastilla mágica, no hay un medicamento, no hay una dieta, pero sí tiene que haber, creo yo, una fórmula para comenzar a cambiar tu conducta o tu comportamiento con respecto a tu comida. ¿Qué es lo que vos me recomendarías hacer? Ahora que yo estoy empezando de vuelta, todo el proceso que estoy retomando, como para prevenir ese tipo de conductas impulsivas cuando estoy trabajando, porque si bien ahora estoy en otro trabajo, sigo en lo mismo, sigo haciendo eso. ¿Qué me puedes recomendar o qué nos puedes recomendar a nosotros para... Hay un montón de estrategias que se pueden ver en ese tipo de casos, ¿verdad? Por ejemplo, si uno come, ahí hay que evaluar si uno come porque es una persona impulsiva, que también hay muchos problemas de peso con personas impulsivas, donde pasan de tener estadios, digamos, de ayuno con estadios de atracones, ¿verdad? De hecho, hay algo que se llama trastorno por atracón, en el cual la persona no puede parar de comer y come grandes volúmenes, que eso también es una comorbilidad de lo que es el sobrepeso. O sea, primero en esa persona hay que evaluar si no hay un trastorno por atracón, ¿verdad? Después hay que evaluar la impulsividad. Ahora, ¿qué estrategias se pueden hacer en ese momento puntualmente? Primeramente es tratar de estar conectado con el aquí y con el ahora. Y es justamente la impulsividad que es hago y después pienso. Entonces acá lo que se va trabajando es en el pienso y después hago. Ok. Porque si vos pensaras en ese momento, che, ¿será que es factible que yo haga esta conducta, que coma esta cantidad, me va a hacer bien, no me va a hacer bien? Probablemente vas a terminar no comiendo o vas a terminar comiendo menos. Pero lo que pasa es que en ese momento lo haces en automático.
Ahora que yo estoy camino le comento también a la gente que estoy por tener una operación para extraerme la vesícula, para poder comenzar a aplicarme péptidos. ¿Qué opinas al respecto De los de péptidos, los péptidos? la verdad que yo creo que cambió totalmente la perspectiva de lo que son los tratamientos para la obesidad. Realmente hay resultados fantásticos, fabulosos, pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que necesita sí o sí un acompañamiento, porque hoy mucha gente va, se compra el fármaco, se aplica, ¿y qué pasa después? Porque el problema, acá es que tengo que entender que el problema de la obesidad y el sobrepeso es un problema crónico. Entonces, pensar de que esto se va a acabar en 3 meses o se va a acabar en 6 meses, no va a ocurrir eso. Entonces, hay mucha gente que baja de peso, pero ¿qué pasa a lo largo del tiempo? No puede mantener y vuelve a subir. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar más allá del corto plazo y es simplemente la pérdida de peso. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en lo que vos hablabas hace rato, en una rutina de actividad física. O sea, vos contabas hace rato que con un cambio en el trabajo, empezaste a cambiar también tu rutina de actividad física, tu rutina de alimentación. Ahora la pregunta es ¿por qué? Si tu prioridad finalmente es sos vos. O Exactamente. sea, ¿por qué siempre Y, ponemos en primer lugar el trabajo, ponemos en primer lugar las responsabilidades, entre comillas? Finalmente, como yo siempre digo, ¿para qué trabajamos? En teoría trabajamos para mejorar nuestra calidad de vida. y estamos descuidando nuestra vida otra vez. Exactamente. Y tiene mucho que ver, me quedo con eso que me decís de hacer mucha conciencia y conexión con el aquí y el ahora, porque no tener ese orden es lo que creo que te hace ser impulsivo, ¿verdad? Que no tengas ese tiempo donde te sientes a ordenar más que nada tu día. Yo ahora lo estoy intentando nuevamente tratar de acomodar mis horarios y demás, pero es así como decir, si en teoría es nuestro cuerpo, nuestra salud debería ser lo primero que nosotros tenemos que conectar en nuestra cabeza a la hora de pensar en un cambio, ¿verdad? Ahora, sí también hay que empezar a hacer cambios pequeños. Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno dice, el lunes empiezo? El lunes uno quiere empezar una rutina de 5 veces a la semana de gimnasio, quiere empezar una dieta hipocalórica extrema, quiere empezar un cambio en disminuir 100% el consumo de sustancias, de repente alcohol o alguna otra droga que esté ahí de por medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se vuelve, pasa de una vida caótica a ser un monje tibetano. Mm, Y eso no es sostenible no, no, para nada. para ningún ser humano. Entonces hay que empezar con cambios muy, muy pequeños y también reales, ¿verdad? Cambios reales que nosotros podamos decir, bueno, esto sí yo puedo hacer. Y eso sí es algo que uno se tiene que sentar a planificar y a pensar, digamos, esto yo puedo sostener 5 días a la semana de gimnasio, de estar hace 6 meses sin hacer nada. Es muy difícil. Es difícil. Es muy difícil. Entonces, ahí hay que empezar con microdosis de alimentación saludable, microdosis de ejercicio físico, microdosis de higiene del sueño, microdosis de laburo, microdosis de cosas que te hagan bien. Y no tanto macrodosis que tienen, digamos, un efecto inicial rápido, pero no es sostenible en el tiempo, ¿verdad? Insisto un poco en esto porque me interesa porque justamente estoy por entrar a un tratamiento con Laboratorio Catedral para el tema de péptidos y me interesa saber, ¿vos crees que tiene el impacto en el cerebro de manera positiva con respecto a los atracones y demás? Mira, ahora hay mucha evidencia con el tema del boom de los análogos GLP-1, hay muchísima evidencia, eh, tanto en trastornos de ansiedad, en trastornos depresivos y también en lo que es el consumo de sustancias. Bueno, en cuanto a depresión, hay como resultados de repente controversiales, pero en cuanto a ansiedad y en cuanto a consumo de sustancias, hay resultados muy alentadores. Ahora, ojo, tenemos que tener en cuenta también que estos trabajos se hicieron en personas con sobrepeso, obesidad y diabetes. Entonces, los resultados no pueden ser replicables a población general. O sea, hoy sabemos que a las personas con obesidad, con diabetes y con sobrepeso les viene súper bien, les mejora los síntomas ansiosos, les mejora los síntomas depresivos y mejora el consumo de sustancias. O sea, eso hoy ya hay evidencia bastante fuerte con respecto a eso. Volviendo más a mi día a día otra vez, quiero
o sea, quiero compartir contigo más mi estado emocional con respecto a los días posteriores a dejar esa rutina, que es increíble cómo te hace sentir, primero que nada, culpable, porque venís de hacer bien las cosas. Dejemos el número de 3 meses porque es lo que yo he estudiado, vamos a decirle. Qué sé yo, me desvío una semana, todo bien, trato de retomar, no puedo, ya me siento culpable, ya comí algo mal, y es como que se va acumulando una carga emocional con respecto a eso, a tal punto de que preferís no mirar nomás o no hacerle caso, con tal de seguir tu vida tranquilamente, pero se queda instalado en tu mente. En el momento en el que querés continuar, tenés una culpa, ya sabes lo que vas a hacer mal, y creo que no es algo que me pasa solamente a mí. Y me gustaría saber qué vos puedes opinar con respecto a eso, porque es una sensación, primero que nada, horrible. Tipo, me hace sentir como que todo el trabajo que hice en estos primeros 6 meses no valió absolutamente nada por el hecho de haber desviado un mes, que es el tiempo ahora mismo. Eso es algo que pasa luego en la cabeza, es algo que se caracteriza a la persona que tiene este tipo de conducta o como... Bueno, fíjate vos, vi que eso es bien biológico. Fíjate vos que ahí vos hablas de muchos síntomas que parecen como depresivos inclusive, ¿verdad? La culpa, la angustia, el malestar, el bajón anímico, la tristeza, ¿verdad? Que están muy relacionados con esa recaída, digamos, en las conductas anteriores, ¿verdad? Eso sí tiene mucho fundamento a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque está muy relacionado también con la serotonina, ¿sí? Y también con otro neurotransmisor que se llama dopamina, que está muy relacionado también con el placer, ¿verdad? Fíjate vos que ese rush que uno siente es el mismo rush que se produce también en las adicciones, ¿verdad? Mm. El circuito cerebral también de la comida está muy relacionado con el circuito cerebral también de las adicciones. Entonces vas a ver que pasa exactamente lo mismo. Yo necesito comer, digamos, grandes cantidades. ¿Qué es lo que pasa? Yo necesito, digamos, como grandes cantidades y después viene un malestar, un bajón anímico, una culpa, y que el mismo circuito se produce cuando yo recaigo digamos, con la dieta. Cuando yo dejo de hacer la dieta, cuando yo dejo de hacer esa rutina, pasa exactamente el mismo circuito y después cuesta un montón revertir. Cuesta un montón revertir. Y por supuesto que después viene un síndrome como un síndrome de abstinencia, todo eso, donde uno tiene un malestar que es prolongado y que eso mismo emocionalmente hace que uno pueda continuar la dieta. Hasta que después empezar a repuntar otra vez y retomas esos hábitos que antes tenía, ¿verdad? O sea, ese es un poco el circuito que ocurre en eso que vos contabas, que de repente recaes en la comida o recaes en tus hábitos anteriores y te cuesta levantarte nuevamente, ¿verdad? O sea que esto responde mucho también al por qué, ¿verdad? Porque nosotros, o sea, las personas que tenemos una enfermedad, que somos obesas, ¿verdad? Nos pasa esta cuestión psicológica. O sea, te hago esta pregunta y recalco esto porque también quiero que la gente vea que se encuentra en mi situación, que está intentando, vamos a decir que no es algo normal, pero sí es algo que puede llegar a ocurrir, que no es que le pasa a una persona nomás, no es que me pasa a mí, Claro. esto es parte de Claro, este proceso. exactamente. Esto es parte justamente de la enfermedad. Fíjate vos como vos hablaste de un montón de componentes que no tienen nada que ver con el peso. Ujú. Son componentes emocionales y que si vos no abordás esos componentes emocionales, digamos, tu tratamiento básicamente va hacia el fracaso. Por eso, el tratamiento generalmente del sobrepeso o la obesidad es multidisciplinario. Y cuando hablamos multidisciplinario, hoy puede entrar un cirujano, el día de mañana entra también un endocrinólogo, un clínico, las comorbilidades que tiene, un psiquiatra, un psicólogo, un nutricionista. O sea, el equipo que entra dentro de un proyecto de descenso de peso o en un proyecto de cambio en el estilo de vida, sí o sí tiene que ser multidisciplinario, porque si no, eso va al fracaso. Es como que vos tengas una mesa y tenés tres patas. ¿Qué va a pasar con tu mesa? Y en algún momento se va a desestabilizar y cae. Para cualquier persona que quiera comenzar su cambio físico, ¿crees que lo principal es hacer un análisis psicológico? Yo te digo porque yo creo que sí. Yo creo que la parte física externa termina siendo una consecuencia nomás. Pero vos crees que dentro de un plan de cambio
¿Se debería de poner en primer lugar la salud mental o el... Mira, te respondo con estadísticas. Nosotros, las personas con obesidad y con sobrepeso, el 40 al 50% tiene una comorbilidad con problemas de salud mental, ya sea una depresión, ansiedad, trastorno por atracón, son comedores nocturnos, trastorno del sueño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate vos que ahí nomás ya estamos hablando que básicamente 4 de cada 6 personas de cada 10 personas van a fracasar si no hacen digamos, un abordaje a través de salud mental. Entonces, es clave eso que vos decís. O sea, primero, cuando yo quiero hacer mi cambio físico, necesito esa evaluación, porque sin esa evaluación tengo altas chances de fracasar. Otro tema que quería abordar contigo es, ¿qué impacto tiene el tema del sobrepeso, la obesidad en tu vida, en tu salud mental, en cómo te sentís, en tu autoestima? ¿Cómo fuiste viviendo a lo largo de los años con eso? Bueno, hoy en día, luego de haber hecho nuestros análisis, nuestras consultas, ya lo gestiono de una manera más positiva. Obviamente ya no va tanto a lo negativo hoy, pero sí en un principio cuando no entendía y no tenía las herramientas, eh, el hecho de ser una persona que tiene sobrepeso impacta completamente negativamente. Primero porque no te sentís saludable. O sea, te subes una escalera y no puedes respirar bien. Te quería comprar ropa de shopping, no encontrás tu talle. Te sentís incómodo, sufrí el calor, sufrí el frío. eh, Tenés culpa, comes. Muchas veces no está mal que comas un pedazo de torta, ¿verdad? Hoy en día ya no, pero antes me ha pasado que yo no quería ni comer el postre porque me sentía mal. Pero ¿por qué yo no iba a poder comer? Pero esa era mi situación. Muchas veces quise irme, no sé, a algún evento social y me encantaría haber comido esto, pero no porque me voy a sentir mal. Y muchas veces comí y me sentía mal, me sentía culpable porque ya comí, soy un gordo, ¿entendés? Es Claro. como que esta enfermedad, de cierta forma, si no lo gestionas, si no tenés las herramientas, te juega mucho en contra y te hace sentir una persona miserable, sinceramente. Claro, y cómo te limita también en un evento social, si cómo la gente me mira, no me mira, si como, si cuánto como, ¿verdad? O sea, Ujú. ese tipo de evaluaciones también uno siente, Claro, es digamos, como que te sentís juzgado, eso es la claro, verdad. claro. ¿Por qué te quería preguntar, por qué te quería abordar este tema, Vic? Porque realmente para mí es demasiado importante que nosotros podamos entender que la obesidad entonces no es una cuestión de culpa, no es una cuestión de fuerza de voluntad, no es algo que digamos, empujándole o mismo a nuestro familiar que le decimos está connotándole todo el tiempo, no se consigue ningún resultado, gente. O sea, tenemos que entender que esto es una enfermedad que es complejo, que no basa solamente en el tema del peso, que el equipo de tratamiento tiene que ser multidisciplinario y que a partir de ahí se empiezan a ver los resultados y los resultados siempre son a mediano y a largo plazo. No podemos, esta es una enfermedad crónica que lleva muchos años en instalarse, por lo tanto es utópico pensar de que nosotros vamos a desinstalar la enfermedad en un lapso de un mes, 2 meses o 3 meses. Pensemos a largo plazo, los resultados sostenibles se dan a largo plazo, así que el proceso es lo que nosotros tenemos que buscar. Así que, bueno, Vic, te agradezco muchísimo por este espacio, espero que los resultados se vayan dando y podamos sostener con el correr del tiempo esto. Y yo creo que sí, así como estamos haciendo el proceso, estamos cumpliendo con todas las aristas, creo que se llega muy tranquilamente al objetivo. Genial. Gustazo. Gracias, Vic.